Muy bien, bienvenidos a un nuevo video de este canal, nuevamente con otro problema de electrotecnia para ingeniería mecánica de la parte práctica, ejercicios seleccionados de la guía 2, en este caso el problema número 12 de la guía 2. Vamos a ver. Dice el problema, en el circuito de la figura, sabiendo que los dos amperímetros indican 10 amperes, calcular la tensión entre A y C, las potencias activa y reactiva que absorbe cada rama, y me dan como datos que R vale 5 ohms, que R1 vale 10, que L vale 15,9 milihenries, L2 vale 25,5 milihenries y que la frecuencia es 50 Hz. Inmediatamente puedo hacer la cuenta para pasar las inductancias a su reactancia, a su valor de reactancia inductiva, que me va a permitir hacer los cálculos. Entonces calculamos, digamos, 2 por pi por la frecuencia por L, da 5 ohms, o sea, 2 por pi por la frecuencia es 314 por los 15,9 milihenries, me dan esos 5 ohms que se ve en el texto en rojo, y XL2 análogamente con la misma cuenta vale 8 ohms. Ya tengo los componentes entonces de los componentes fijos del circuito. Me dicen por otro lado que los dos amperímetros indican 10 amperes, así que por las dos ramas circula una corriente cuyo módulo es 10 amperes, pero que vamos a tener que analizar con algo más de profundidad, porque evidentemente el módulo va a ser el mismo, pero no necesariamente el ángulo. Vamos a entonces llamar I1 a la rama de la izquierda, I2 a la corriente que va por la rama de la derecha, e I total le vamos a decir a la corriente que viene por la rama superior. Con ese criterio vamos a decir que I1 es los 10 amperes que indica el amperímetro con ángulo cero. Vamos a tomar la referencia justamente en el amperímetro del lado de la izquierda, y a eso le asignamos el ángulo cero. Eso nos permite saber que B entre B y C, la tensión entre el punto B y el punto C, será justamente esos 10 amperes con ángulo cero por 10 ohms, que es R1, y eso me da 100 volts con ángulo cero. Para escribir I sub 2 vamos a tener que decir por ahora que I sub 2 es 10 amperes con un ángulo phi que todavía no hemos podido determinar, que vamos a tener que trabajar para determinarlo. Suponiendo que esa es la corriente, aun cuando desconozcamos phi, podemos escribir que la tensión en la rama del lado derecho tiene que ser la misma que la tensión en la rama del lado izquierdo, y por lo tanto la corriente I sub 2, 10 con ángulo phi, multiplicada por R2, que no sabemos cuánto vale, más J8, que es la reactancia inductiva que presenta L2, valen 100 volts con ángulo cero. Entonces escribimos esta primera ecuación. ¿Qué podemos hacer después? Podemos desglosar esta forma de escribir separarla en parte real y parte imaginaria. O sea, escribimos que la corriente I sub 2 es 10 por coseno phi más J seno phi entre paréntesis, y lo empezamos a distribuir y lo multiplicamos por R2 más J8. Eso lo hacemos de esta manera. Y el 100 volt de este lado, del lado derecho de la ecuación, me quedará 100 más J0. Entonces, ahora tenemos que distribuir el 10 coseno phi y el J seno phi entre R2 y J8 como queda escrito en la ecuación. Eso lo hacemos repartiéndolo de esta manera, y nos quedará finalmente 10 por R2 por el coseno de phi, más J, 8 por 10, 80 por el coseno de phi, más J R2 por seno phi, y J por J, como es la unidad imaginaria al cuadrado, me dará un signo menos en el 8 que queda multiplicando al seno de phi, y eso se mantiene igual a la tensión del otro lado, como ya dijimos. Esto me permite separar en dos partes
digamos, como es una ecuación en complejos, tiene que tener igual la parte real e igual la parte imaginaria. Entonces, por el lado de la parte real, sumamos 10 por R2 por el coseno phi menos 8 seno phi es igual a 100. Esto es la parte real. Y la parte imaginaria me permite deducir que 80 por el coseno de phi más R2 por el seno de phi debe ser igual a 0, lo cual a su vez me permite definir a R2 como menos 80 sobre la tangente de phi. Y esto llevado a la ecuación de la izquierda me permite asumir que tengo reemplazo a R2 por menos 80 tangente de phi y tengo una ecuación cuya única incógnita es justamente phi o las funciones trigonométricas del ángulo phi. Vamos a ver cómo nos manejamos entonces con esta ecuación. Veamos, en principio esta es la ecuación que tenemos cuando reemplazamos. Al reemplazar nos queda, al reemplazar por ejemplo la tangente de phi por seno sobre coseno, el coseno pasa para arriba multiplicando, me queda multiplicando el coseno al cuadrado, menos 8 seno phi igual a 100. Hasta ahora, digamos, no mejoré gran cosa, pero podemos desembarazarnos de este seno phi que está dividiendo y pasarlo multiplicando, en cuyo caso me queda, digamos, multiplico todo por el seno de phi y me queda esta ecuación que se ve acá, donde ya tengo algo un poquito más aproximado. Tengo el menos 800 coseno cuadrado de phi menos 8 seno cuadrado de phi igual a 100 seno de phi. Y ahora simplemente un paso trigonométrico obvio, reemplazar al coseno cuadrado por 1 menos el seno cuadrado me permite establecer una ecuación de segundo grado, como se ve acá, hago la distributiva y todo lo demás, y ahora voy a agrupar simplemente los senos cuadrados, los voy a agrupar en 792 seno al cuadrado de phi menos 100 seno de phi menos 800, y esto es una ecuación de segundo grado en seno de phi que me permite resolverlo con la ecuación resolvente habitual y que me permite dos valores de los cuales uno solo es matemáticamente posible, porque uno de los valores me dice que el seno de phi debe ser igual a 1,07, que obviamente no puede ser porque el seno nunca puede superar el valor de 1, así que esta solución la descarto. Sin embargo, la segunda me da un valor razonable, me da que el seno de phi es menos 0,94388, que es lo que dice ahí, y me permite calcular un ángulo phi de menos 70,71 grados. Con este ángulo phi yo puedo seguir y ver cómo me afecta esto en el valor de las variables que habíamos puesto antes, por ejemplo R2. Entonces, vamos a ver, para phi igual menos 70,71, R2 que era menos 80 sobre la tangente de phi, como la tangente de un ángulo negativo me queda negativo, R2 da un valor razonablemente positivo de 28 ohms, y esto me permite otra vez irme a las corrientes, de manera tal que ya sé que el ángulo phi que va del lado de I sub 2 es menos 70,71 grados, que es razonable por otra parte porque es una rama resistivo-inductiva, o sea, la corriente debería atrasar con respecto a la tensión, y es justamente lo que está haciendo, y me permite sumar y saber cuánto va a valer I total, porque I total es I1 más I2 fasorialmente hablando. La suma de estos dos valores fasoriales me da un valor total de 16,31 con ángulo menos 35,35 amperes. Con este último dato ya puedo calcular B entre A y C, porque sé que B sub B, la tensión entre B y C era 100 con ángulo 0, porque fue uno de los primeros datos que calculamos, y a eso le sumo la caída de tensión que se produce entre R y XL,
que están aquí arriba multiplicados por I sub t y ya tengo el valor de VAC. Entonces VAC me queda la corriente I total por 5 más J5, que es la impedancia de la rama superior, más los 100 volts que habíamos calculado, que era la tensión entre B y C, y eso me da finalmente 214,58 volts con un ángulo de 5,17 entre A y C. La primera respuesta está completa. Para la segunda tenemos que volver a calcular B a B, que es la tensión entre A y B, es simplemente I total por R más JXL, o sea, digamos, la I total es esta 16,31, por 5 más J5, eso me da esta caída de tensión que tengo acá, y eso me va a permitir calcular las potencias activas y reactivas de cada rama de la siguiente manera. En principio tengo que calcular el phi entre A y B, que me da digamos, el ángulo entre la corriente y la tensión. Fíjense que la tensión tiene un ángulo de 9,64 y la corriente que pasa por la misma rama tiene un ángulo de menos 35, así que el ángulo que se produce entre ambos fasores es justamente la suma de estas dos, la suma neta, no digamos la suma la suma con signo, sino la suma positiva, aproximadamente unos 45 grados, y eso me permite definir a la potencia activa entre A y B como la tensión por la corriente por el coseno de phi que se da en este caso, que va a ser 115,34, lo que calculamos, por 16,31, que también los calculamos, por el coseno del ángulo comprendido entre tensión y corriente, que es 45, como también calculamos, y que da 1330,3 watts. Recuerden, la potencia activa está en watts. Por otro lado, al ser el ángulo 45, Q entre A y B ni siquiera lo tendría que calcular, lo dejo expresado porque escribo toda la fórmula, pero en realidad al ser el ángulo 45, P y Q tienen el mismo valor sin lugar a dudas, ¿sí? Así que P y Q entre A y B valen ambos 1300,3, en un caso watts, en el otro bar, ¿sí? Y para las corrientes, para las potencias que están en la rama inferior, hay que mirar el aporte que hace la rama izquierda y el aporte que hace la rama derecha. La rama izquierda es meramente una resistencia, no hay ningún tipo de problemas, así que circulaban 10 amperes por ahí por la resistencia. Esta es 10 amperes al cuadrado por los 10 ohms que vale la resistencia, obviamente 1000 watts, y no tiene ningún aporte en potencia reactiva, ¿sí? No suma nada, así que 0 bar en potencia reactiva, mientras que del otro lado tenemos los 10 amperes al cuadrado que circulan por los 28 ohms que dijimos que era R2, eso me da la potencia activa que se disipa en la resistencia R2, que es 2800 watts, y ahora sí, finalmente hay que calcular la potencia reactiva que aparece en XL2, que será 10 al cuadrado por 8, que es el valor que tiene justamente esa reactancia inductiva, y 800 bar. Con esto tenemos resuelto por completo este pequeño problema, nada complicado, pero sí de interés para ver cómo trabajan los fasores y cómo trabajan las potencias, que no son fasores, recordemos, las potencias no son fasores, fasores son únicamente la tensión y la corriente, las potencias forman un triángulo, pero es un artilugio matemático, y el plano es el mismo que el común que siempre manejamos, digamos el plano complejo. Muy bien, hasta acá llegamos con este video. Como siempre les digo, si les gustan los contenidos de este canal, los invito a que se suscriban. Si les gustó este video, por favor tómense un tiempo para darle un like, es nada más que hacer un clic. Si tenés algo positivo para aportar o comentar, sentite libre de hacerlo, y pasá un buen día y disfrutá que está todo bien desde este punto de vista. Muchas gracias.